eso es Totorito. Sí, eso sí es Totorito. ¿Y para qué? Para no perder mucho tiempo ahí. Y lo otro ya es la escalada, que es lo que estamos viendo. O sea, le salió 72%, o sea, creo que estaba al alcance. Y después ya en la subida un poquito más, casi 80. Domingo 17 de septiembre del 2023, hoy tocó un fondo con la bici en montaña, con un poquito de trochas. Hace tiempo que no sacaba esta bicicleta, ya me tocaba subirme a la montañera, porque se vienen algunas carreras, se viene el Rally de Cieneguilla, se viene el Nacional, bueno, ese sí es en bici de ruta, se viene también el Desafío de Antioquia, y me he inscrito a todas esas carreras, que son muchas la verdad, ¿no? Y para ser sincero, no estoy bien preparado para ninguna de ellas. Sobre todo para la primera, la del Rally Cieneguilla. Así que iré pues a tener un día, digamos, un día exigente sobre la bici, disfrutando de la carrera, pero sin mayor presión, ¿no? En el Nacional sí estoy tratando de hacer algunos trabajos específicos, y para Antioquia es donde tengo un poco más de tiempo, espero poder ponerme en forma para esa carrera que es en noviembre. Y bueno, hoy día salí, me encontré con Francisco. Hicimos el Centinela juntos. La verdad que subió súper fuerte Francisco. Yo tuve problemas para aguantar la rueda. Fui a una intensidad más alta de lo que hubiera querido. Y ya después se le venía La Molina, que es donde vamos a llegar en un momento más. Bueno, aproveché para hacer unas series en zona 3, que es una intensidad que ya debo empezar a tocar. En Palmeras. Ya Francisco se fue nomás. Seguramente le pareció muy lento el ritmo. Entonces ya me dejó cortado, como lo dejaron cortado a Cus en la Angliru, ¿no? En la Vuelta a España. Y bueno, pues hablando de la Vuelta a España, ya finalmente llegamos a la última etapa. Se terminó y ahora nuevamente pues siento lo mismo que me pasa después de cada gran vuelta, esa depresión, esa tristeza de que se acaba el entretenimiento ciclístico que me ha acompañado todos estos días. Porque, digamos, cuando acaba el Giro, digamos que me da tristeza también, pero viene el Tour en un mes, entonces no es tan grave. Pero cuando acaba el Tour, ahí sí es un bajón bien fuerte, porque el Tour es lo más grande que hay en el ciclismo. Pero por lo menos queda todavía la vuelta, quedan los mundiales. Entonces, digamos que también se pasa rápido ese tiempo de tristeza. Pero en cambio, cuando acaba la vuelta, ya la depresión deportiva que yo siento pues es máxima, porque ya no queda nada, ¿no? Se acaba la vuelta, se acaba el ciclismo. O sea, queda por ejemplo, Lombardía, que es el último monumento del año, pero no es una clásica que yo siga con mucho entusiasmo, la verdad. Y después de eso hay algunas clásicas también italianas, sobre todo, que ya las buscaré en GCN para saciar mi hambre ciclístico de esta temporada, de este mes del año, ¿no? Pero en general a estas alturas de la temporada ya se acabó el ciclismo. O sea, es la época para mí más dura en cuanto a mi gusto por ver las competencias en la televisión. Pero ni modo, pues ya no queda más que esperar hasta el próximo año, ¿no? Entonces, bueno, esta vuelta dentro de todo fue muy interesante, creo yo. En primer lugar por los participantes, o sea, estuvo Primož, estuvo Jonas, estuvo Renko. Después los demás líderes como Enric Mas, estuvo Juan Ayuso, Blasov. Yo creo que solo faltó Pogacar pues, para que estén los mejores, ¿no? Eso es en cuanto a los capos, a los jefes de filas. Obviamente el resto del pelotón sí tiene un nivel un poco menor, ¿no? Que en las otras grandes vueltas. Pero para mí la vuelta tiene su encanto. O sea, a mí me gusta mucho España por varias cosas, ¿no? No solo por el ciclismo, sino por su cultura también. Yo creo que siempre he tomado referencias de España para casi cualquier cosa que he hecho. O sea, yo me acuerdo cuando empecé a hacer deporte y no sabía absolutamente nada y buscaba información en internet, a donde llegaba era siempre a foros españoles, ya sea de ciclismo, de atletismo, de deporte en general.
y por eso es que me enteraba de muchas cosas a través de contenidos españoles, ¿no? Entonces, por eso me gusta España, me gusta por su música, me gusta mucho el flamenco, y la música del sur de España, de Andalucía, de los gitanos también, no representa a toda España, pero bueno, para mí hay una relación ahí. Y en general su deporte también, o sea, tienen figuras de todo tipo, ¿no? O sea, tienen figuras en el fútbol, tienen figuras, son campeones del mundo, acaban de ser campeones también con las chicas, tienen a Alonso en la Fórmula 1, tienen a Carlos Sainz ahora, que era su ídolo. En el tenis, bueno, no es un deporte que yo siga mucho, pero tienen grandes figuras, han tenido a Nadal y ahorita tienen a este chico Alcaraz. O sea, es un país que tiene muchas cosas positivas, ¿no? Entonces por eso a mí me gusta la Vuelta. Aunque los mismos españoles yo veo que critican pues la organización por todas las cosas que han sucedido, por la transmisión en sí, que no es del todo buena. Hay varias cosas que se han hecho mal, o sea, lo que pasó en las primeras etapas en Barcelona, por ejemplo, en la contrarreloj por equipos, fue terrible. Los últimos equipos no estaban compitiendo a oscuras prácticamente. De ahí esas neutralizaciones de etapas como la del día 2, la del Montjuïc. Después Caravaca de la Cruz también cancelaron la subida. O sea, la gente fue por las puras a ver a los ciclistas porque los últimos 2 kilómetros no se disputaron. Entonces, bueno, todas esas fueron las cosas negativas que pasaron, ¿no? La caída de Renko también porque le dejaron poco espacio después de la meta. Entonces, bueno, eso fue lo que caracterizó esta vuelta en sus primeros días. Pero después hubo mucha emoción también. Pero bueno, yo recuerdo muchas vueltas, ¿no? O sea, no solamente esta de acá, sino yo recuerdo, por ejemplo, la del 2011, creo que la ganó Cobo, pero después por un tema de doping se la quitaron muchos años después, se la dieron a Froome, que era el gregario de Wiggins en ese momento, creo. Después recuerdo la del 2013 también, pero no la recuerdo por haberla visto en la televisión. O sea, la recuerdo por el ganador, que era Chris Horner, que ahora es un youtuber, tiene su canal muy, muy simpático. Chris Horner corría en el Leopard Trek, si no me equivoco, ¿no? Entonces, yo esa carrera no debo haberla visto, pero me acuerdo del ganador y me acuerdo porque las etapas están ahí en el YouTube, ¿no? Entonces, Chris Horner fue el primer americano que ganó la Vuelta. Él era ya un veterano, un viejito de 41 años, que inclusive físicamente lo parecía, ¿no? Sin pelo, muy flaquito. Y no sé por qué motivo, pero la cosa es que estaba de rojo y faltaban pocas etapas. Y el único que podía quitarle el primer puesto era Nibali. Estaba muy pocos segundos y en eso llegó la etapa del Angliru, que está colgada en el YouTube. Yo siempre la veo de vez en cuando porque es muy, muy interesante de verla. Ahí Nibali lo atacó muchas veces, y en cambio Chris Horner respondía a todos esos ataques y a mí me daba mucha gracia verlo cómo se paraba en bielas y la verdad parecía un viejito, ¿no? Sin embargo, en un momento lo atacó a Nibali y lo dejó botado. Entonces al final consolidó su primer lugar, ganó la vuelta y además Chris Horner era muy gracioso porque él apenas habla castellano y sin embargo daba las entrevistas en castellano, ¿no? Se comunicaba con mucha dificultad, pero él de manera, sin ningún complejo, con bastante soltura, hacía unas entrevistas que eran muy divertidas, ¿no? Que también se pueden ver ahí en el YouTube. Y después de eso, a ver, me acuerdo en el 2014 que ganó Contador, se lo ganó a Froome, si no me equivoco. En ese año creo que ambos abandonaron el Tour de Francia por caída. Y ese año lo ganó Nibali. Entonces creo que los dos fueron ahí a la vuelta y ahí ganó Contador. Y después en el 2016 también me acuerdo, porque es la que ganó Nairo. Se la ganó a Contador y el tercero fue Chávez, el chavito, que en esa época estaba en el Orica Green Edge. Y me acuerdo mucho de eso porque en esa época había los videos del Orica Green Edge en el YouTube. Hacía videos muy bonitos, muy emotivos, y entonces esa etapa donde consolidan el tercer puesto de Chávez está en un video que es muy bueno, que de vez en cuando yo también lo veo en repetición porque me emociona mucho cómo trabajaron ahí para poder poner a Chávez en el podio. Después de eso me acuerdo de la vuelta del 2017 que la ganó Froome, pero la recuerdo sobre todo porque fue la despedida de Contador, ¿no? O sea, el Contador siempre ha sido pues un ciclista que yo he admirado mucho, sobre todo porque ganó el Tour del 2009. O sea, ese Tour era dificilísimo porque le pusieron a Lance Armstrong en su reaparición ahí en el Astana. O sea, le llevaron al enemigo en casa, entonces era muy difícil que lo gane, pero él pudo hacerlo, ¿no? O sea, fue un Tour muy difícil para él, creo, porque todos estaban en contra, todo el equipo estaba a favor de Lance y él atacó una y otra vez.
generó una situación incómoda en el equipo, pero bueno, al final se quedó con el Tour, que era lo que él quería. Entonces yo le vi mucho mérito y de ahí yo me enamoré de Contador, y además que era un ciclista pues que siempre daba espectáculo. Entonces en el 2017 él perdió, creo que, tiempo en las primeras etapas en Andorra, y de ahí ya quedó muy lejos de la general, ya quedó descartado. Pero como esa era su última gran vuelta, entonces llegó la etapa del Angliru y él atacó, me acuerdo, ¿no? O sea, bueno, había una fuga que estaba por delante, él estaba en el grupo principal y él atacó del grupo principal y se fue con su gregario con Pantano. Y después Pantano lo acercó lo más que pudo hasta la fuga, y de ahí Contador se fue en solitario, empezó a escalar el Angliru, empezó a coger a todos los fugados que estaban regados ahí en el camino, y lo que me gustó fue, o sea, yo noté algo especial ese día, ¿no? O sea, es como que los chicos que iban por delante, los fugados, como que notaron que estaban quizás en una situación única de tener a Contador ahí que venía por detrás, y que Contador se iba a ganar su última etapa del Angliru y que eso iba a ser apoteósico. Entonces todos los fugados empezaron a ayudar a Contador. O sea, se unieron a él, no le hacían ruedas, sino colaboraban con él. Y me acuerdo que ahí estaba, por ejemplo, Enric Mas, que en esa época estaba en el Quick Step, si no me equivoco. Creo que estaba uno de los Jays también, y mucha gente más, ¿no? La cosa es que Contador iba pasando a los fugados lo ayudaban por ratos hasta donde podían, y de ahí se descolgaban, y al final Contador se fue en solitario, coronó el Angliru y dio su último pistolazo, pues, ¿no? Como solía celebrar él, ¿no? Y por atrás venía Chris Froome con Wout Poels, con su gregario, su último hombre, ¿no? Entonces esa fue la etapa donde Wout Poels ahí entró derrapando en una curva de Cuenya Les Cabres, que es durísimo, y de ahí la gente mal pensada decía que estaba con un motor en la bicicleta Wout Poels, ¿no? Entonces esa fue la etapa, una etapa muy bonita, creo, ¿no? La última etapa que ganó Contador, y con eso ya se despidió del ciclismo, ¿no? Y bueno, después de eso ya, bueno, las vueltas que ganó Primož, 2019, 2020, 2021, las 3 seguidas. Quizás la que más recuerdo es la 2020, porque creo que fue en octubre, o sea, fue en una época distinta al habitual, que suele ser agosto, y creo que fue esto por el tema del COVID, porque todo se retrasó. Entonces esa vuelta fue muy bonita por los paisajes, eran completamente distintos. Y me acuerdo que esa vuelta la disputó con Carapaz, que era el rival que estaba más cercano. O sea, Carapaz estaba cerca de Primož todo el tiempo, y yo creo que él debió haber atacado mucho antes de cuando atacó. Él atacó, creo que en la penúltima etapa, no me acuerdo cómo se llama, la Coatilla, creo que era una etapa donde Carapaz tenía que recortarle 2 minutos a Primož, pero atacó pues a 2 kilómetros, y ahí era imposible conseguir ese recorte, ¿no? Entonces me acuerdo que ahí también hubo polémica, porque atacó Carapaz estando en el Ineos, y Primož se quedó un poco atrás, y quien lo ayudó a cerrar ese hueco o a minimizar las pérdidas fueron los Movistar. Estaba Enric Mas y alguien más, que no me acuerdo quién, ¿no? También fue polémico en ese momento. Y después, bueno, la última vuelta ha sido la de Remco, que la ganó el año pasado, obviamente, en 2022. Pero bueno, ahí no estuvo Roglic, creo que se cayó, tuvo que abandonar. Era el único que podía ser el rival para él, y al final, bueno, ganó Remco, ganó bien, pero digamos que no había mucha competencia, ¿no? Y era una vuelta no tan dura como la de este año, o sea, tenía menos montaña. Entonces, y esta de acá del 2013, pues a mí me ha gustado, en resumen me ha gustado bastante, creo. Arrancó mal, como ya lo comenté, pero luego se puso interesante por tener a Kuss adelante, por una fuga de bidón que hubo pues en la etapa 6, si no me equivoco, ¿no? Entonces, con Kuss adelante ya era una novedad, y era una buena carta para jugar contra los rivales. Entonces los de Jumbo me imagino que estaban contentos, porque tenían a sus 2 líderes, a Primož y Jonas, y casualidad Kuss estaba por delante. Entonces eso estaba bien hasta ese momento, pero una vez que llegó la etapa del Tourmalet, donde Remco desapareció de la general, entonces ya todo cambió, porque el resto de rivales la verdad que no daban la talla. O sea, ni Enric, ni Juan, ni Blasov, ni Lenny Martínez, ni Karting, ni ninguno de ellos pues estaba en capacidad de disputarle la vuelta a los 3 Jumbo, ¿no? Y eso ya se veía en ese momento, en la etapa 12, 13, que fue la mitad de la carrera, ¿no? Y entonces ahí empezó el dilema, creo yo, ¿no? O sea, si apostar por Kuss o con los líderes naturales, que era, bueno, Roglic, Primož y Jonas ahí como segundo, quizás, ¿no? Entonces yo creo que el problema estuvo desde el origen, ¿no? Porque esta carrera pues la venía preparando bien Primož, quería ganarla por 4ª vez,
pero le ponen pues a Jonas y ahí empiezan, creo, los problemas. No sé, ambos son unos campeones, ambos querían ganar, obviamente, porque si los dos ganaban, los dos harían doblete, que es algo que no es usual. O sea, yo creo que la última vez que hubo un doblete ha sido el 2017 con Froome, si no me equivoco, ganó el Tour, ganó la Vuelta, ¿no? Pero antes de eso no recuerdo otro caso, salvo, creo que hay que ir hasta Pantani en el 98, creo que ganó el Tour, o 97 creo que fue que ganó el Tour, el Giro y el Tour, ¿no? O sea, no es común que un líder gane 2 grandes vueltas al año en estos tiempos, ¿no? Entonces eso hubiera sido muy bueno para ambos, tanto para Primož como para Jonas, ¿no? O sea, los dos querían ganar definitivamente. Pero a eso hay que sumarle pues que Kuss iba por delante con una buena ventaja, ¿no? Entonces había un gran problema. Yo creo que, o sea, en mi opinión, debieron definir con quién iban a ganar la Vuelta apenas Renko salió de la carrera, salió de la general, ¿no? Porque ya no había más rivales. Entonces esa decisión creo que la postergaron demasiado tiempo. O sea, decidieron ahí coquetear con la idea de Kuss, de líder de verdadero, pero dejaron pasar muchas etapas. Entonces, lógicamente, o sea, Jonas atacó porque era el que más tiempo tenía perdido, atacó en el Tourmalet, atacó en vejez también. Después Primož, bueno, ya Primož en Chorret de Catí también atacó porque en ese momento estaba muy atrás, que bueno, era válido en ese momento, pero después en el Angliru, ahí fue pues la escena más digamos, llamativa de lo que pasó en esta vuelta, ¿no? Cuando tanto Primož como Jonas dejaron pues botado al pobre Sepp Kuss. Nunca sabremos lo que dijo Sepp Kuss en la radio, ¿no? O sea, lo que realmente dijo, ¿no? Entonces, bueno, Sepp en realidad pues no se pudo defender del todo, porque en las primeras etapas cuando atacaban sus compañeros, él actuaba como un compañero de equipo. O sea, él se quedaba, digamos, solo al final trataba de minimizar pérdidas. Entonces, o sea, Kuss fue atacado varias veces por sus propios compañeros sin poder defenderse del todo, pero aún así, pues la ventaja que tuvo no se la lograron recortar, ¿no? O sea, él minimizó pérdidas cada vez que pudo. Recién creo en la etapa 18 en Cruz de Linares, Jonas y Primož se ponen a trabajar como gregarios de Sepp. Y encima al final Jonas pierde como 10 segundos ya de manera muy forzada. Esto sí yo lo vi muy forzado, ¿no? O sea, recién ahí se pusieron a trabajar por él. Me parece que en el equipo ya decidieron de una vez que Kuss iba a ser el hombre protegido, el líder de verdad para las etapas que quedaban. Y yo creo que eso ya, o sea, fue pues una mezcla de la presión social. O sea, las redes sociales se llenaron de mucho hate para los chicos del Jumbo por todo lo que había pasado. O sea, yo me acuerdo claramente en los posteos que ponía la gente del Jumbo, se veía en los comentarios como la gente pues estaba completamente indignada por lo que había hecho tanto Jonas como Primož, ¿no? Entonces, en la etapa del Angliru, sobre todo, ¿no? Entonces hubo mucha presión social, supongo, ¿no? Y la gente del Jumbo dijo, no, bueno, ya... de repente, digo, ¿no? O sea, dijeron ya, vamos a darle gusto pues a la gente, ya de ahora en adelante vamos con Kuss, y eso fue al final. Entonces, yo creo que eso fue muy forzado, debió hacerse antes, pero dentro de todo, al margen de eso, creo que Sepp me parece un justo ganador porque las circunstancias de carrera estuvieron a su favor. O sea, él en una fuga bidón sacó 3 minutos, sus dos compañeros de equipo, los teóricos líderes, no pudieron recortarle en todos los ataques que hicieron. El resto de rivales, peor, o sea, no le recortaron nada a él. O sea, él, es más, ahora al final de la vuelta, él aumentó la diferencia con todos los demás, con Blasov, con Enric, con Juan Ayuso, con todos ellos. Entonces, el ciclismo es así, pues es un deporte de equipo. Se supone que debe ganar el más fuerte, eso es cierto, pero esto pues hay que matizarlo. O sea, el más fuerte dentro del contexto de correr las carreras en equipo, ¿no? Entonces, Sepp lo hizo. Seguramente Jonas y Primož, yo estoy seguro que ellos también tenían piernas para ganar esta carrera, esta Vuelta a España, pero las circunstancias esta vez jugaron a favor de Sepp y así fue, pues no podemos hacer nada. Las cosas se dieron como se dieron, ¿no? Entonces yo creo que es un justo ganador. Yo me alegro por la forma en que se dieron las cosas, y además me alegro también por simpatías personales con Sepp Kuss, ¿no? Porque en el deporte, o sea, yo creo que esto pasa siempre. O sea, los atletas, al margen de las performances que tienen, unos nos caen bien, otros no tanto. O sea, a mí me cae muy bien Kuss, ¿no? Porque es muy educado, muy risueño, muy cercano con la prensa, con los aficionados. Primož también, Jonas también, aunque claro, ellos dos son un poco más más reservados quizás, más tímidos. Me gusta mucho Geraint Thomas también, muy simpático.
Me gusta mucho Ben O'Connor, el australiano del AG2R, porque lo veo siempre en YouTube, en sus entrevistas, comenta mucho sobre sus entrenamientos. Pogacar obviamente también, pues o sea, todo el mundo quiere a Pogacar porque es un chico que se toma todo con mucha alegría, ¿no? Y es el mejor, ¿no? Entonces es muy simpático, ¿no? Y por el otro lado, a mí no me cae mucho pues Evenepoel por sus gestos, por sus aspavientos, por la forma a veces en que trata pues a los aficionados quizás. Se parece un poco a Van der Poel también, aunque últimamente ya se ha moderado. Cavendish tampoco me gusta mucho, no me gustaba, muy matoncito lo veía. Henry Mas por sus declaraciones tampoco me cae muy bien. Egan tampoco por su mentalidad. O sea, yo me acuerdo mucho cuando él fue al Giro, se puso a llorar cuando consiguió el maillot rosa, ¿no? Cuando él ya había sido campeón del Tour, entonces eso tampoco me gustó, ¿no? Él, como un campeón que era, creo que debió comportarse de otra manera, ¿no? Y bueno, ya terminó la vuelta, ganó Kuss, yo muy feliz y ni modo, se acabó el entretenimiento en las mañanas. Habrá que esperar un año más. Ahora sí, a la casa y a descansar.